Abra sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo número 2. Empezando en el versículo número 1. Lucas 2, versículo número 1. Si traen sus teléfonos, por favor pónganlos en silencio antes de empezar. Ahora sí. Lucas capítulo 2, versículo número 1. Vamos a empezar. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en el cual ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, que estaba en Judea, para inscribirse junto con María, que estaba desposada con él y se hallaba encinta. Y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz. Y ahí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en ese albergue. En esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Ahí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel le dijo: no teman, les traigo una nueva buena que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con él una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Cuando los ángeles volvieron al cielo, los pastores se vieron unos a otros y dijeron: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y hallaron a María y a José, y el niño estaba acostado en el pesebre. Al ver al niño, contaron lo que se les había dicho acerca de él. Todos los que estaban escuchando quedaron asombrados de lo que decían los pastores, pero María guardaba todo esto en su corazón y meditaba acerca de ello. Al volver los pastores, iban alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Después de todo había sucedido tal como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, concédenos oídos para oír. Danos fe, Dios Todopoderoso. Permítenos en esta mañana escuchar tu palabra, Señor. Danos fe. Refuerza nuestra fe, Señor, por medio de tu palabra. Danos el gozo de saber que nuestro Salvador ha venido a esta tierra a salvarnos. Te damos la gloria y la honra en esta mañana, en el sagrado y poderoso nombre de Cristo Salvador.
Ayúdame, Señor, en esta mañana a este pobre pecador, Señor. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. En la llenura del tiempo, Dios el Padre ha mandado a su Hijo unigénito y le ha mandado salvar a los pecadores. Todos hemos escuchado acerca del Salvador del mundo, pero a veces la familiaridad y quizá lo a menudo que escuchamos estas palabras a veces nos ha privado de entender la importancia de ellas. Lo primero que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es: ¿por qué un Salvador? ¿Por qué un Salvador? Muchos de nosotros escuchamos acerca de la Navidad y lo que entendemos por ello es lo que la cultura entiende. Pensamos de la Navidad y pensamos en comida, en regalos, en la quema de pólvora o el reventar de cohetes, ¿verdad? Como quiera que le llamemos en nuestros países. Pensamos en quizá el estreno, en la pachanga, en la fiesta, en emborracharnos. Pero realmente entendemos qué significa la Navidad. El término significa nacer, una palabra que viene del lenguaje latino, natividad. La pregunta es: ¿qué nació? ¿Quién nació? A veces se nos escapa entender que el que nació, el que entró a su creación, al mundo, fue el Dios vivo. Y vino a salvar. ¿A salvar de qué? A quienes escuchan la palabra salvación e inmediatamente le agregamos un contexto. Él salva de los problemas. Él salva de nuestros problemas, de nuestras enfermedades, de aquello que nos agobia o nos acongoja. Él nos puede arreglar la vida, puede salvar nuestro matrimonio, nuestras finanzas, e en sí una infinidad de cosas de las cuales Él nos puede salvar. Pero ciertamente olvidamos realmente el problema. ¿Cuál es? Él vino a salvar de la ira de Dios. Y es en esta categoría que tiene sentido si bien es cierto que Él es compasivo, misericordioso, el objetivo primordial de su venida fue la reconciliación entre el hombre y Dios. Es importante que entendamos nuestras circunstancias aparte de Cristo. Es importante que entendamos cuál es nuestra situación
¿Y de qué es que necesitamos ser salvos realmente? ¿Por qué decimos esto? Es porque cuando fallamos a entender, el propósito de su venida, entonces nos es imposible apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando fallamos a entender cuál es la gran necesidad del ser humano, cuando fallamos a entender qué es lo que realmente nos amenaza, cuando llegamos a entender esto en la luz de un Dios santo y de una eternidad, entonces vamos a apreciar la cura que Dios ha dado. Hermanos, el cielo y la tierra pasarán, este mundo pasará, esta carne morirá, pero Dios es para siempre y nuestra alma vivirá para siempre. La pregunta es, ¿dónde vivirá nuestra alma por toda la eternidad? A veces vemos a este mundo, lo que podemos tocar, y pensamos de las cosas de Dios como algo étero, algo subreal. Nos imaginamos al cielo como nubes y ángeles flotando con arpas, pero estos son conceptos paganos de la gloria de Dios y de los ángeles. Debemos de pensar que este mundo material fue hecho de aquello que no se puede ver. Este mundo material refleja la gloria de Dios, pero es simplemente un reflejo. ¿Cuán más grande es entonces la sustancia que el reflejo? Así tenemos que aprender a ver lo eterno, no como algo subreal, pero la gran realidad. Como el bebé que está en el vientre de su madre. El vientre de su madre es todo lo que conoce y para ese bebé ese es el universo entero. No sabe que hay otro mundo afuera, más grande, más bonito, más real, hasta que nace. De la misma manera es cuando abandonamos este cuerpo y entra la eternidad. Nunca acaba. Un Salvador para todo aquel que quiere ser salvo, para todo aquel que cree en su nombre. El profeta Isaías nos declara en el capítulo 46, versículo 8, Isaías dice: recuerden esto, gente pecadora, y sientan vergüenza y recapaciten. Recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay semejante a mí. Dice: yo anuncio desde un principio lo que está por venir, yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Ahora el texto de esta mañana nos indica que en esos días un decreto salió del emperador César Augusto. Él era mejor conocido en aquel tiempo como el Salvador del mundo. César Augusto era conocido como el Salvador del Imperio Romano, sobrino de Julio César, el emperador Augusto. Y bien, este hombre en este momento en la historia estaba sentado en el trono del mundo.
Este hombre hacía lo que aparentemente él quería. Y si analizamos lo que se nos dice en el texto, este hombre da un edicto, da un decreto. Y no fue como si él se sentó con su consejo de guerra y dijo, vamos a llenar, vamos a cumplir la profecía, vamos a cumplir la santa voluntad de Dios. No fue como que si él hizo eso. Él estaba persiguiendo su propio interés. El edicto tenía que ver con la recaudación de impuestos. Él da ese edicto porque quería saber cuánta gente había en la provincia de Judá. Acuérdense que en este tiempo lo que se conoce como la Tierra Santa estaba bajo el dominio romano. Y el César colectaba impuestos. Y él quería saber cuánta gente había para saber si se le estaba engañando con la cantidad de impuestos que recibía de la área. Así es que el César no tenía en ningún momento la intención de cumplir con los edictos de Dios. Más sin embargo, él estaba haciendo la voluntad de Dios sin saber. Aquí nos es revelado a nosotros la providencia de Dios, quien gobierna todas las cosas. Escuchen bien lo que sigue diciendo el profeta Isaías. Este es Dios hablando por la boca de su profeta. Escuchen bien lo que dice. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer lo haré. Yo llamo desde el oriente, desde un país lejano al hombre que está en mis planes y que es un ave de rapiña. Lo he dicho y lo haré venir. Yo lo he pensado y así lo haré. Ese es el profeta Isaías en el capítulo número 46. Dice, yo le hablo al hombre que está en mis planes. Este se refiere a los asirios, al rey de Asiria, quien Dios va a hablar para traer juicio en contra de su pueblo. Y lo que es realmente abrumante para la mente del ser humano es que Dios está usando a un hombre que es pecador, que es un rey pagano, para hacer su voluntad. Lo que es realmente impactante y que va más allá de nuestro entendimiento es que aunque esta persona está haciendo la voluntad de Dios, él está haciendo esta persona el mal que él quiere. Sin embargo, Dios está usando a ese varón para hacer su voluntad. Y no le deja sin responsabilidad de lo que está haciendo. Así es que leemos en el profeta y dice, escuchen ustedes, Isaías 46:12 dice, escúchenme ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia. Yo estoy acercando mi justicia y no está lejos. Nada detendrá, dice ya, a mi salvación. Yo pondré en Sion mi salvación y mi gloria en Israel. Escuchen lo que dice. Escúchenme ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia. ¿Qué quiere decir? Son pecadores. Son quebrantadores de la ley de Dios. Esto no es para aquel que es religioso. Esto no era para aquel que
que cree que está bien con Dios. Esto no es para aquel que hace buenas obras y piensa que porque hace bien está bien con Dios. Este es para aquel que está en rebelión, aquel que está en pecado, aquel que está en desobediencia, aquel que es rebelde. Aquí está el ejemplo de la naturaleza humana. Cuando se deja hacer lo que quiere, en rebelión, ¿verdad? No sabe, peca porque es pecador. Esas palabras son para él, para aquel que es pecador. Estas no son para el santo, para aquel que es sin pecado. El que es inocente no necesita un salvador. El que está sano no necesita al doctor. Dice, escuchen ustedes, gente de duro corazón, que están lejos de la justicia, es decir, pecadores. Yo estoy acercando mi justicia. ¿Qué quiere decir? El reformador Martín Lutero escuchaba acerca de la justicia de Dios. Y como él fue crecido en la Iglesia Católica Romana, se le había enseñado que de la justicia que la Biblia habla es siempre de aquella justicia con la que Dios es santo y justo y perfecto, aquella justicia que nos juzga y nos condena. Pero un día, cuando él estudiaba la carta de San Pablo a los romanos y estudiaba el lenguaje original de la Biblia, el lenguaje original del Nuevo Testamento, se dio cuenta que la palabra que es usada para justicia en el griego original es una palabra muy distinta. Se refiere a la justicia de Dios que salva. A la justicia de Dios que declara al pecador inocente en las bases de la fe en Cristo. Esta justicia de la cual el profeta se refiere que se está acercando, se refiere a la justicia del Hijo de Dios. Se refiere a esa justicia que el Hijo de Dios amasó en la tierra, viviendo una vida santa, cumpliendo la ley que no hombre puede cumplir y pagando el precio del pecado que merecemos. Esa justicia que solamente Cristo puede obtener como nuestro Salvador. Y esta es la justicia que no está lejos y que nada detendrá. Dice, ya mi salvación, dice, nada detendrá ya mi salvación. Yo pondré en Sión mi salvación y mi gloria en Israel. Escuchen bien lo que el profeta Miqueas dice en el capítulo número 5, versículo número 2. Dice, tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Dice, sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Ahora en nuestro texto vemos cómo estas palabras son traídas a cumplimiento en la divina soberanía de Dios.
El texto nos indica y dice, por esos días Augusto César promulgó un edicto en el que ordenaba levantar un censo de todo el mundo. En este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Ahora nos indica en el versículo 4, dice, como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, la ciudad de David. Ahora, podemos leer esto y quizás no entender qué sucede aquí. Nazaret se encontraba en Galilea. Galilea estaba al norte de Jerusalén y Belén se encontraba al sur de Jerusalén. Entonces, entre medio de Belén y Nazaret estaba Jerusalén. La distancia de Nazaret a Belén era de más o menos unos 180 kilómetros. Una gran distancia. En coche sería, en carro, en coche, en auto sería más o menos ahorita son creo que 2 horas 15 minutos. Caminando en aquel tiempo, estás hablando más o menos de 2 a 3 días. Eso es cubriendo más o menos 5 millas o 10 kilómetros por día. Esta es la distancia. Ahora, José era descendiente de David, del rey David. Eso tiene que ver también con el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora José tenía que registrarse en el lugar de sus padres, que era Belén. Belén era la ciudad del rey David. Si ustedes leen los salmos, ven cómo Dios le promete a David un reino, un rey que ha de venir, que se ha de sentar en su trono para siempre. Así es que vemos cómo la providencia de Dios trabaja, porque César, precisamente en este momento en que María está encinta, está embarazada, se le ocurre dar ese edicto que va a necesitar que José viaje de Nazaret a Belén, para que de esa manera se cumpla lo que está escrito. Y como dijimos anteriormente, no es como si César Augusto tomó consejo con sus concejales y dijo, vamos a cumplir la ley de Dios, vamos a cumplir el edicto por medio del profeta, ¿verdad? Eso era lo más lejano en la mente de César Augusto cuando dio ese edicto. Más sin embargo, en esas circunstancias estaba Dios obrando. Y se nos dice en el versículo 6, y mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera a luz. ¿Verdad? Desde el punto de vista del ser humano, imagínense todas estas casualidades. ¿Verdad? Muchas veces vemos cosas y decimos, pero dio la casualidad que esto sucede y la casualidad que esto sucede. Y dice uno muchas veces, tuviste suerte. Y le atribuimos a la suerte lo que Dios hace. Y de esa manera fallamos a darle gloria a Dios en lo que Él hace. Lo que desde nuestro punto de vista como seres humanos nos parece que sucede al azar, a la suerte, por casualidad, son las cosas que Dios hace en su divina providencia. Es una palabra que ya no la usamos. Yo creo que nomás la usamos para poner el nombre de una tienda, ¿verdad? En nuestro país la divina providencia es la tienda. Pero no entendemos lo que quiere decir. Dios gobierna todo. Todo. Ahora para el inicuo, para el rebelde, esto es malas noticias. Porque esto quiere decir que no podemos escapar a Dios. ¿Verdad? Pero para el cristiano, esto es buenas noticias.
¿Por qué? Porque esto indica que no hay aspecto de nuestra vida y del mundo entero. Y que incluso esas cosas que parecen al azar y por casualidad vienen de la mano de Dios. Que el Dios en el que creemos es un Dios que está envuelto e interesado en nuestras vidas. Ahora dice, mientras ellos se encontraban ahí, se cumplió el tiempo de que ella diera luz, y allí tuvo a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Hemos visto, creo que todos hemos visto diferentes retratos o demostraciones o ilustraciones del nacimiento o de la natividad, ¿verdad? Vemos a María y a José muchas veces con una aureola y un pesebre bonito, los animalitos aquí y allá, bien bonito. Pero esta no es la realidad de lo que un pesebre era en ese tiempo. Lo más común de un pesebre era quizá una caverna, un hoyo en una roca o en la tierra. Animales se guardaban ahí. Los animales hacían sus necesidades ahí también. Era lo más lejos de algo sanitario. No estaba limpio. Es interesante cómo Dios premedita y escoge las circunstancias del nacimiento del ser más hermoso y más maravilloso, más poderoso en el universo y afuera del universo. Aquel a quien ángeles adoran. Aquel a quien ángeles desean servir. Aquel a quien ángeles dicen santo, santo, santo. Viene a este mundo en tal condición. Me pregunto qué pasaba por la mente de María, madre primeriza, lejos de su familia, lejos de todos aquellos que podrían ofrecerle apoyo o confort, embarazada en una jornada tan larga. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué pasaba por su mente cuando se tocaba su estómago y sentía a ese bebé moverse? Lejos de su madre y embarazada. Embarcándose en una jornada de una distancia de más de 180 kilómetros, en un clima muy difícil, expuestos a bandidos y de toda clase de peligros para un hombre, era difícil para un hombre. Ahora un hombre y una mujer embarazadas. Mucho más con todas las circunstancias. Y en todo esto ella llevaba en su vientre al Salvador del mundo. Ella llevaba al Dios encarnado, aquel que al mismo tiempo, estando en ese vientre, sostenía el universo entero por el poder de su palabra. Ahora esto es algo que va más allá de nuestra comprensión. Aquel que sería llamado un varón de dolores, familiarizado con el dolor y que ha conocido nuestras aflicciones. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces tendemos a pensar el Salvador y correctamente como un ser trascendental más allá de nuestras necesidades.
Y en realidad esto es lo más maravilloso, porque Dios se ha acercado a nosotros en la persona de su Hijo. Noten cómo no viene en esplendor, no viene en lujos, no viene en pomposidad, pero viene de la manera más común. De la manera más común y bajo las circunstancias más precarias. La palabra dice, en la carta a los Hebreos dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice, retengamos entonces nuestra confesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Incluso en su gestación y nacimiento, sus circunstancias fueron las de muchas madres que daban a luz en ese tiempo. Esta es la sabiduría de Dios, quien por medio de lo común trae lo más grande y maravilloso que el mundo ha visto. Así trajo al Salvador. Escuchen lo que el ángel declara al grupo de humildes pastores. En esta misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Y ellos empezaron a brincar y a desmayarse y a convulsionarse y a decir palabras en lenguas. No dice eso. ¿Qué dice? Y ellos se llenaron de temor. Pasando por aquí, es bien interesante que en toda la escritura, cuando hay una manifestación de algo sobrenatural acerca de Dios, que su gloria penetra a lo común y se revela en lo común en este mundo, la reacción siempre es la misma, es de temor. Ahí no ven a la gente brincando, no los ven convulsionándose, tirándose al piso, nada de eso, nada de lo que vemos en lo que supuestamente es la gloria de Dios ahora en la iglesia moderna, ¿verdad? No se encuentra en la Biblia, no se ve. No se ve polvo mágico dorado tampoco, ¿verdad? Oro en la piel, nada de eso, ¿verdad? No existe en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. No existe nada de eso. De hecho, los únicos que se convulsionan en la Biblia y que les dan ataques y se tiran al piso y todas estas cosas y se retuercen son los endemoniados. Pero no los que están llenos del Espíritu Santo. Simplemente pasando por aquí. ¿Cuál es la reacción? Ellos se llenaron de temor. Al punto que el ángel les tuvo que decir, no teman. ¿Verdad? Esa es la reacción siempre que el Dios vivo atraviesa la realidad y se manifiesta. El hombre se desborona en temor. ¿Por qué? Porque es Dios vivo. Es un Dios vivo. En ninguna parte van a ver en la Biblia gente brincando, subiéndose a las sillas o tirándose con ataques de epilepsia.
Los únicos que reaccionan así en la Biblia son los endemoniados cuando ven al Señor. Hay que ser bíblicos. El ángel dice, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador que es Cristo el Señor. No era cualquier persona que había nacido, pero este que había nacido es Señor. La palabra Cristo, la palabra Christus del lenguaje griego, la palabra ungido. En el Antiguo Testamento se habla del ungido, del santo de Dios que ha de venir. El Hijo del Hombre en el profeta Daniel. Lo que el ángel está diciendo es, este ha llegado. Se han cumplido las escrituras. Esto les servirá de señal, dice el ángel. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En ese momento apareció junto con él una gran multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Es una traducción muy correcta. ¿Por qué? Porque ha venido el Salvador para salvar. Para salvar. Lo que tenemos que entender es que aquí la puerta de la salvación se abre de par en par. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿qué nos detiene? ¿Qué nos detiene para entrar a las puertas de la salvación? Cristo vino a salvar. Vino a salvar a pecadores. Vino a buscar aquello que estaba perdido. ¿Qué es lo que entonces tenemos que hacer en la luz de esto? Tenemos que entender entonces, para ser salvos, primero tenemos que reconocer cuál es nuestra condición. El problema de los fariseos era que ellos no se veían en necesidad de un Salvador. Es por eso que Él les dijo, yo he venido a salvar al perdido. Solamente el que está enfermo necesita al médico. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Si el hombre pudiese satisfacer a Dios por medio de sus obras, si el hombre pudiese satisfacer el estándar de la santidad de Dios por medio de lo que hace, portarse bien, ir a la iglesia, decir oraciones, ayunos y todas estas cosas. Si esto fuese lo que Dios requiere y lo que le satisface para de esa manera dejarnos entrar a su reino, no habría necesidad de un Salvador. Pero la razón por la cual hay necesidad de un Salvador es porque no podemos satisfacer la santidad de Dios. La ley es clara. Si ustedes leen los 10 mandamientos, van a ver que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Desde que nacemos somos egoístas.
no podemos cumplir con este mandamiento. No matarás, no mentirás, no darás falso testimonio, no cometerás adulterio. No hay ni uno solo que no sea culpable del quebrantamiento de esta ley. Lo que Dios requiere para dejarnos entrar en su reino, entonces, es que jamás, nunca hayamos quebrantado esta ley santa. Ese es el problema. No podemos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tiene que haber otra manera. Tiene que haber entonces otra manera. Porque si no podemos hacer nada para complacer a Dios, si no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, entonces ¿cómo puede el hombre ser salvo? La palabra nos indica de manera clara que Dios en el momento preciso mandó a Cristo Jesús a vivir una vida santa, la vida que nosotros no podemos vivir, a tomar nuestro lugar en ese calvario, en esa cruz, de esa manera recibir el castigo que nos merecemos, tomando nuestro lugar, muriendo en esa cruz, porque la paga del pecado es la muerte, y resucitando entre los muertos al tercer día, acorde a las Escrituras, de esa manera abriendo la puerta de la salvación para todo aquel que cree y se arrepiente, para todo aquel que cree en su nombre y se arrepiente de sus pecados, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así es que la puerta de la salvación está abierta. Todo el que llame al nombre del Señor será salvo. Todo aquel que llame al nombre de Cristo Jesús será salvo. Quiero que entiendan esta mañana, para terminar, que la puerta de la salvación esta mañana se ha abierto para nosotros. Que Dios nos dice: trae tu pecado y lo perdonaré, porque mi Hijo es suficiente, porque su sacrificio pagó el precio. Este día, si volteamos nuestra espalda a esa salvación, quiero que entendamos al menos lo siguiente: que volteamos nuestra espalda a la salvación de Dios y la ira de Dios está en contra de nosotros y seguimos enemistados con Dios. Pero podemos ser reconciliados a Él por medio de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Así es que nos invito a meditar en esas palabras. Este es el Evangelio de la verdad. El lugar no importa. No los llamaré a venir aquí, porque venir aquí no salva a nadie, pero sí a Cristo, a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos, Señor, que glorifiques a tu Hijo en nuestro corazón. Así como la lluvia cae, Señor, desde el cielo y no falla a regar la tierra y a producir el fruto de la tierra, Señor, así es tu palabra y no fallará en el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.